Sí, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga, nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Hace unos días leía una noticia, unas declaraciones de un matrimonio español, 2 científicos que viven y trabajan en Nueva York, y que decían que la pandemia que hemos padecido ya ha terminado, la hemos superado. Todavía sigue existiendo el virus. Hay todos los días noticias de personas que se contagian y que por lo tanto sienten todavía que el virus les afecta, pero ha pasado a ser un virus estacional, como lo es la gripe y muchos otros. El tiempo de pandemia fue un tiempo doloroso para todos. Desde los seres queridos que hemos perdido, todos hemos perdido a personas que amamos, al cambio de vida que tuvimos que afrontar. Nos cambió el día a día, no podíamos salir, por ejemplo, de casa, no podíamos ir a trabajar, teníamos que hacerlo, o teníais que hacerlo, de forma virtual. Nos cambió en las relaciones sociales, no podíamos relacionarnos unos con otros. ¿Cuánto sufristeis los abuelos
que no podíais ver a los nietos ni a vuestros hijos. Nos cambió también en la forma de vivir. Los que tenemos hobbies como el deporte, pues no podíamos practicar nuestros hobbies. Si querías hacer deporte, lo tenías que hacer en casa. Y lógicamente, si te gustaba el fútbol, pues no te ibas a poner a jugar al fútbol en el balcón, porque de lo contrario los vecinos iban a enfadar contigo. Nos cambió la vida radicalmente. Tocamos fondo como sociedad. Nos dimos cuenta de que un pequeño virus era capaz de cambiar nuestra mentalidad y nuestro día a día. Y sin embargo, tengo la sensación de que ya nos hemos olvidado. Aquel tiempo de pandemia fue una vuelta a las raíces, con todo lo negativo que tuvo, que existieron muchas cosas negativas, sobre todo la pérdida de nuestros seres queridos, pero también tuvo cosas positivas. ¿Cuántas personas se dieron cuenta de que su vida estaba basada en cosas materiales, efímeras, pasajeras, que no dan la felicidad y por lo tanto no llenan el corazón del hombre? Recuerdo cómo, gracias a que la diócesis pidió que las parroquias se quedaran abiertas, gracias a que estaban los seminaristas y que por lo tanto podíamos rotarnos, la parroquia permaneció abierta todo el día. Todo el día. Después de la misa, que tenía que ser celebrada en privado, con las puertas cerradas, se abría el templo hasta la noche, para que aquellos que podíais vinierais a rezar, vinierais a encontrar paz, esperanza y consuelo en el único que en esa época podía dar paz, esperanza y consuelo: Dios. Aquello creo que nos hizo darnos cuenta de qué era lo importante en nuestra vida, de cómo podíamos pasar sin muchas cosas que pensábamos que eran importantes, pero que nos dimos cuenta que eran secundarias. Pero no podíamos vivir sin Dios. Sin Dios y sin la esperanza que Dios nos da por medio de su Iglesia. Y cuando digo la Iglesia me refiero no al templo, sino a la Iglesia espiritual, de la que todos nosotros formamos parte. Creo que ahora que hemos superado la pandemia, conviene que no lo olvidemos. El ser humano es cuerpo y alma. Y si el cuerpo está enfermo, sufre toda la persona. Vamos al médico, porque necesitamos estar sanos. Y necesitamos hacer deporte, salir a pasear, que nos dé el sol, cambiar de aire. Lo necesitamos. Pero también tenemos que cuidar nuestra alma, porque cuando el alma no se cuida, enferma. Y cuando el alma enferma, sufre todo el cuerpo, toda la persona. ¿Por qué razón? En la sociedad en la que vivimos, donde tenemos de todo, sin embargo, hay tanta insatisfacción en las personas. ¿Por qué tantos suicidios? Sobre todo entre los jóvenes, que tienen toda una vida por delante, que tienen una vida llena de retos y sin embargo encuentran que su vida no tiene sentido. ¿No será que porque hemos cuidado el cuerpo pero nos hemos olvidado del alma? ¿No será que porque, como le ocurría a la samaritana, pensábamos que solo el agua física era importante y nos olvidábamos del agua espiritual, de la fe, del consuelo que Dios nos da y qué es lo que necesitamos para no enfermar y para que nuestra vida tenga sentido? Comenté hace meses que en los 2 años que estuve trabajando pastoralmente en Alicante, donde de verdad me sentí realizado, fue celebrando funerales. Celebraban las primeras comuniones y aquello era un jolgorio tremendo. También pasa aquí, no solo allí, Un porcentaje de los niños que hacían la primera comunión sí que tenían fe y sabían lo que hacían. Sus padres les acompañaron y les formaban bien. El resto, un alto porcentaje, iban simplemente por tradición. Cuando celebras una boda, también ocurre a veces lo mismo. Un porcentaje de los novios que se casan tienen fe, se han preparado debidamente, piden al Señor que bendiga su amor para que se amen como Cristo ama a la Iglesia y se entreguen el uno al otro como Cristo se entregó por nosotros. Muchos de ellos vienen a la iglesia porque es más bonita, porque pueden poner flores más bonitas, porque tienen una ceremonia más aparente. No les importa el sacramento,
Para ellos, el sentido religioso más bien no existe. Lo hacen por un tema social y de belleza. Esta es la realidad. Pero cuando celebras un funeral, las personas vienen con necesidad de esperanza. De esperanza porque están sufriendo, han perdido a un ser querido. De esperanza porque dicen, ¿dónde estará mi abuelo, mi abuelita, mis padres? ¿Dónde estarán? Y necesitan venir a encontrar paz, esperanza, necesitan rezar por el que ya no está. Y ahí te escuchan, porque están necesitados. Porque en ese momento lo material no es importante, es secundario. Mientras que en el resto de momentos de la vida, normalmente lo material prima sobre las necesidades espirituales. Por eso creo que este tiempo de pandemia nos dio muchas enseñanzas, pero corremos el riesgo de olvidarlas. De olvidar que el Señor instituyó la Iglesia como auxilio para cada uno de nosotros. La Iglesia es el sacramento universal de salvación que Cristo creó e instituyó para llevar su gracia, su consuelo y su amor al corazón herido del ser humano. Herido por el pecado original, herido por el pecado personal que también cometemos, herido por los pecados estructurales que hay en la sociedad y que inducen al ser humano a tropezar y a hacer mal equivocándose. Y para eso Cristo instituyó la Iglesia, como signo sensible de su amor. Eso es lo que significa sacramento, signo sensible de la gracia invisible. Por eso lo primero que hoy nos plantea el Evangelio es, ¿se nos ha olvidado ya lo que aprendimos en la pandemia? ¿Se nos ha olvidado ya que tenemos que cuidar el cuerpo, pero también y sobre todo el alma? Y el médico de las almas es Cristo, que instituyó la Iglesia para tu auxilio y tu consuelo. ¿De dónde vamos a sacar el agua que necesitamos para tener esperanza ante las cruces, los problemas de la vida? ¿De dónde la vamos a sacar? Del encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios se realiza mediante la Iglesia, que es la que nos transmite la fe en Cristo y nos da los sacramentos como auxilios que nos consuelan, que nos liberan del pecado, que levantan nuestro espíritu y nos dan la fuerza y el amor de Dios. Por eso en este tercer domingo del tiempo de Adviento, la Iglesia nos recuerda aquello que os dije al inicio. Ojo, ¿has fijado tu mirada en ti o en Él? Porque si has fijado tu mirada en ti, te has equivocado. Tiempo de Cuaresma es tiempo de fijarnos en el Señor. Es tiempo de mirar la cruz. Es tiempo de acompañar a Cristo. Es tiempo de dejarte iluminar por Él. Y para eso es fundamental, primero, la oración. Un cristiano tiene que hablar con Dios. Como decía Santa Teresa de Jesús, rezar es tratar de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Que no te preocupe lo que le vas a decir o lo que le vas a pedir. No tengas miedo. Cuando uno está con un amigo, no va con un formulario para seguir el formulario y punto primero, punto segundo. No, está con el amigo. Y un día hablarán de los problemas que hay en el país. Otro día uno escuchará al otro porque está pasando un mal momento. En otra ocasión le dará una recomendación para orientarle en las dificultades matrimoniales que está viviendo. En otras ocasiones simplemente comparten tiempo juntos porque se quieren, porque hay amistad. Eso es la oración. Compartir con el Señor lo que somos. Escucharle también a Él que nos habla, porque nos ama y quiere iluminar nuestra vida. Primero, reza. En la oración el Señor nos da su amor. Ilumina nuestra vida. Nos da, por tanto, el agua que necesitamos para no pasar sed, para experimentar que estamos fuertes porque el Señor nos da su alimento. En segundo lugar, los sacramentos. Tiempo de Cuaresma es tiempo también de intensificar la práctica sacramental. Que puedo ir a misa entre semana, aunque no sea precepto y por lo tanto no sea pecado si no lo hago, voy a ir. Porque lo necesito y porque Él me espera. Es tiempo de amar. Y la Eucaristía no es solo un encuentro donde yo me lleno, es también un encuentro donde yo le amo.
¿Cuántas veces solo nos planteamos venir a misa por nuestra necesidad, pero no por su necesidad? Cristo siempre será la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vengas a misa o no, le ames o no, pero se quedó en la Eucaristía por ti, porque te quiere. Tiene sed de ti para llenar tu corazón de esperanza. Tiene sed de ti para sanar tus heridas. Tiene sed de ti para cargar sobre él el peso de tus pecados. Intensifica la práctica de los sacramentos. Tiempo de Cuaresma es tiempo de dejarse querer, porque los sacramentos son auxilios espirituales que el Señor instituyó para nuestro bien y nuestro auxilio. ¿Con cuánta razón dice el Papa Francisco que la Iglesia es un hospital de campaña? ¿Quiénes van al hospital? Los que están enfermos. ¿Por qué de campaña? Porque se crean esos hospitales cuando hay guerras. Y nosotros vivimos una guerra contra el demonio, la guerra del bien contra el mal. Y estamos heridos porque somos débiles y caemos. Y necesitamos esperanza. ¿Por qué somos tan rácanos viviendo el amor de Dios y dejándonos consolar por el Señor? ¿Por qué somos tan rácanos? Lo necesitamos, pero no queremos pagar el precio de darle el primer lugar en nuestra vida. Tengo un tiempo libre, ¿por qué no venir a misa? ¿Por qué no entrar a la iglesia a rezar? ¿Por qué no venir simplemente a rezar el rosario y darle a la Virgen gracias por todos los dones que tenemos? Intensifica la práctica de los sacramentos. Primera fuente donde nuestro corazón se llena del agua de Dios, la oración. Segunda, los sacramentos. Tercera fuente, la verdad. La Iglesia tiene como finalidad transmitir la verdad del Evangelio. La buena noticia a los hombres que te dice que no estás solo, que Dios te ama, que envía a su Hijo al mundo para salvarte, que el pecado no tiene la última palabra en tu vida y que además el Señor ilumina tu conciencia. ¿Y cómo ilumina la conciencia el Señor? Mediante su palabra, los evangelios, Antiguo y Nuevo Testamento, es la revelación de Dios a los hombres, y mediante la enseñanza de la Iglesia, tanto la tradición como el magisterio del Papa y de los obispos, que iluminan mi vida, me dan la luz, el agua que necesito para saciar la sed de verdad que todos tenemos en el corazón. ¿Cuántas veces vienen personas a pedir dirección espiritual o a que les oriente ante un problema que tienen? Y cuando les digo lo que dice la Iglesia sobre cómo, por ejemplo, vivir la sexualidad en el matrimonio, sobre cómo tenemos que aprender a respetar también los ciclos naturales que tiene el ser humano, el cuerpo del ser humano, cuando les iluminas, encuentran el camino que les lleva a la felicidad, porque viven sanamente su sexualidad, entregándose el uno al otro, respetando las normas que Dios puso en nuestro corazón y que nos reveló mediante el Antiguo, el Nuevo Testamento y mediante la voz de la Iglesia. Pero ¿cuántas veces no queremos escuchar? Y no queremos escuchar porque nos incomoda. ¿Nos incomoda qué? Pagar el precio que el Señor nos pide. Recordad el pasaje del Evangelio en el que Herodes, que había matado a Juan, oyó hablar de Cristo y quería conocerlo. Quería conocerlo porque le habían dicho que hacía milagros. Quería conocerlo porque decían que sus palabras llenaban el corazón de los hombres de esperanza. Había visto a Juan, escuchaba con gusto lo que Juan le decía, pero no quiso vivir la luz que Juan le daba. Juan le decía que vivía con la mujer de su hermano y él no quiso cambiar de vida. ¿Cuántas veces nosotros no queremos escuchar? Sabemos que lo que el Señor nos pide es lo que nos hace libres y llena nuestro corazón de esperanza, pero exige pagar un precio y no estamos dispuestos. La comodidad, la pereza, el no fiarnos de Dios, el pensar como los hombres y no como Dios, nos hace impedir que el Señor llene nuestro corazón con la luz de la verdad que es Cristo y por lo tanto impide que el Señor guíe y dirija nuestros pasos. El Señor ha venido no a condenarte, sino a salvarte, dándote luz mediante la oración, mediante la práctica de los sacramentos, mediante la luz que el Señor te da, gracias a la verdad que predica
la Iglesia, por medio de la tradición y del magisterio del Papa y de los obispos. Acoge el agua de la vida y encontrarás la felicidad y la salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos que la Virgen proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.